Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, programa hecho, no me canso, para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Y no me canso, lo son porque están ahí pendientes de este programa que les da información política y administrativa. Por eso son ustedes unas personas con información y con formación especial que les ayuda a tomar decisiones importantes que luego se verán reflejadas en el bienestar, el individual, el familiar, el comunitario, el social en general. Qué rico que ustedes estén aquí en Sinergia Informativa. Vamos con la información. La Corte Suprema de Justicia ya definió el procedimiento mediante el cual se elegirá al nuevo fiscal general de la Nación. La sala en pleno va a realizar en 14 días unas actividades que tienen que ver con todo este procedimiento. Lo primero es verificar cuáles de los magistrados de la Corte tienen algún impedimento para elegir fiscal. En segundo lugar, se van a invitar a los 3 entrevistados, a quienes están aspirando a ser el fiscal general de la Nación, y les van a dar 15 minutos para que vía televisiva les cuenten a los colombianos cómo es que van a dirigir la fiscalía. Luego van a hacerles unas entrevistas, los magistrados entrevistarán a los candidatos y después de toda esta audiencia se procederá a elegir al nuevo fiscal general de la Nación. ¿Quién podrá ser la persona que reemplace a Eduardo Montealegre? Está entre estas personas: Mónica Cifuentes Osorio, Jessy Reyes Alvarado y Néstor Humberto Martínez Neira. La Superintendencia Financiera expidió una circular mediante la cual busca que los colombianos que busquen cambiarse de régimen pensional, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual o viceversa, cuenten con asesoría seria y con personal idóneo para que la decisión que tomen al momento de cambiarse de un régimen al otro sea acertado. ¿De dónde viene esto? De una encuesta realizada por el Ministerio de Hacienda, según la cual el 80% de los colombianos que se han cambiado de régimen pensional han hecho un cambio inconveniente y eso les ha afectado la economía de estas personas durante su vejez. Los equipos negociadores de las FARC y del Gobierno Nacional anunciaron que estos diálogos que se realizan en La Habana van por muy buen camino. En un comunicado conjunto dijeron que van muy bien en el punto del fin del conflicto. Esa tiene que ser una muy buena noticia para el país. Fin del conflicto. Y se está avanzando en otros puntos como la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos. Las partes informaron que tras una visita que hizo Diego Mora, quien es el director de la Unidad Nacional de Protección, se habló de cómo va a ser la protección para quienes se desarmen, además de la seguridad para las comunidades y las organizaciones en los territorios. Y terminemos diciendo que Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, quien es el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, le respondió al ELN una petición que había hecho, que la Iglesia acompañara las conversaciones entre el gobierno y este grupo guerrillero. Buena noticia también para el inicio de estas conversaciones que se llevarán a cabo en el vecino país de Ecuador. Sobre el futuro de este proceso de negociación, Monseñor Castro dijo que el ELN tiene que comprometerse con devolver a todos los que tengan secuestrados sin que pida un solo peso por ellos. Recuerda al ELN que el Gobierno Nacional no empieza ninguna conversación si en su poder hay alguna persona secuestrada. Este es Sinergia Informativa para usted, televidente, que es inteligente, interesante y calificado, y también para muchos de ustedes que son oyentes de Sinergia Informativa en Radio Única, 1050 AM, Radio Nutibara, 1170 AM de todo el AR, y que leen www.sinergiainformativa.com.co. Para ustedes y para nuestro invitado, qué rico, muchas gracias que esté con nosotros, Jorge Gómez Gallego. Él es diputado de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo. Gracias por estar aquí, diputado. No, Roger, gracias a ti por la invitación gentil que nos has hecho. Aquí con todo gusto estamos. Bueno, ¿qué le parece la circular de la Superintendencia Financiera para exigir, ojo, mucha seriedad
gente responsable, conocimiento pleno para los colombianos que quieran cambiarse de régimen pensional. Les repito, del régimen de prima media, que es lo que se conoce como colpensiones, al régimen de ahorro individual, que son los fondos privados de pensiones, o viceversa. ¿Qué le suscita a usted esta noticia? Que eso es como dicen las abuelas, después de ojo afuera, ya no vale Santa Lucía. No me diga. Porque eso debió haber sido importante en el 94, 95, 96, cuando los fondos privados de pensiones fueron donde los trabajadores que estaban afiliados al Seguro Social en ese entonces, sí, que al régimen de prima media, con todas las artimañas y todas las mentiras del mundo, a decirle a los ciudadanos que se pasaran al régimen de los fondos privados de pensiones. Hoy quienes cometieron ese enorme error en el año 94, 95, 96, ya tienen edad de pensionarse muchos de ellos y están descubriendo que todo lo que les dijeron en esa época era mentira, que los habían engañado y que sus pensiones resultan ser una miseria. Sí. Ha habido suicidios, en este caso, porque gente que tiene ingresos de 4 o 5 millones de pesos termina con una pensión de 800.000 pesos. Entonces eso le descuadra la vida a una persona que tiene un tren de gastos ya establecido y una organización establecida. Eso es muy bueno, pero repito, es después de 20 años después, casi más de 20 años después de que se ha debido prestar esa asesoría a los trabajadores y a los empleados para que no fueran a cometer el error. Pero entonces lo diría también Jorge Gómez Gallego, que más vale tarde que nunca, porque sí, al fin y al cabo todavía existen los dos regímenes y todavía existe la posibilidad de cambiarse de un régimen al otro. Recuerden que tiene que ser 10 años antes de la fecha en que el hombre se pensiona, que es, o la edad en que el año se pensiona, que es a los 62 años, o sea, que tiene que pedir cambio antes de 52 años. Y en el caso de las mujeres, que se pensiona a los 57, tiene que pedir cambio antes de los 47. O sea que, yo insisto, pues más vale tarde que nunca. Sí, claro, pero como el poeta de Uciacurí, todo nos llega tarde, hasta la muerte. Bueno, Jorge Gómez Gallego, nuestro invitado hoy a Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Unos mensajes, ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Vamos a hablar con Jorge Gómez Gallego algunos temas, los que nos da tiempo esta media hora, pero uno de ellos tiene que ver con la decisión adoptada por la expresidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, de aceptarle al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. Antes de hablar del tema, vamos a recordar el nuevo ministerio presentado por el mismo presidente de la República. Como ministro de Justicia y el Derecho, Jorge Eduardo Londoño, ex gobernador de Boyacá. Como ministra de Trabajo y Protección Social, Clara López Obregón, actual presidenta del Polo Democrático. Como ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacotir, actual directora de Procolombia. Como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, actual gerente del Plan Pacífico de la Presidencia de la República. Como ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla. Como ministro de Transporte, Jorge Enrique Rojas, exalcalde de Manizales. Y como lo anuncié la semana pasada, el nuevo ministro de Minas y Energía será Germán Arce. Bueno, ahí está, en la voz del presidente de la República, la conformación final del ministerio con estas 7 personas. Y vieron allí, lo que les dije antes, la presentación de Clara López Obregón como ministra de Trabajo y Protección Social. Hay 3 sectores
digámoslo así. El polo tiene muchos matices, varios matices. ¿Cuántos matices tiene el polo democrático alternativo? No, pueden ser 12 o 15 tendencias. 12 o 15 tendencias. Reconocidas además, porque en el polo no es una cosa al escondido. Sí, sí. Realmente es un partido de Por tendencias. ejemplo, el sector anapista. Sí, hay todavía un sector de la ANAPO en que encabeza Alba Luz Pinilla, Vamos por los Derechos, de Iván Cepeda, Democracia Real, que encabeza aquí Carlos Ballesteros, 100% Social, que encabeza Olmedo López, el Polo Social, que es la fuerza de doña Clara López, el grupo de Alexander López, el senador del Valle, que son como dos tendencias distintas que se juntan. En fin. Bueno, es un universo de tendencias y de afiliados y afiliadas. Y dentro de ese grupo de tendencias hay, digamos que 3 sectores, ¿cierto? Se aglutinan varias tendencias en 3 sectores alrededor de la decisión del presidente de nombrar a Clara López. ¿Cuáles son esas 3 tendencias alrededor de este nombramiento? Sí, hubo básicamente 3 puntos de vista. Uno, que sostenía que a la doctora Clara López había que acompañarla en su decisión de aceptar el ministerio del doctor Santos. Sí. Y que el polo lo que debía hacer era como entregarle una especie de licencia o un permiso temporal para que fuera al gobierno a nombre del polo. Ese sector, por ejemplo, para decir un nombre de los que usted mencionó ahorita, es el de Olmedo López, por ejemplo, que fue candidato a la gobernación de Antioquia por el polo aquí. O obviamente. Carlos Romero, otros. Muy bien. Otro sector que pensaba que era inconveniente la aceptación de Clara López en la designación y la aceptación, pero que eso se debía tramitar de una manera muy tranquila, sin exigir renuncias públicas ni nada, sino como un poco lavando la ropa en casa, sí. ¿Cierto? O sea, sin que ella renunciara a la presidencia del Polo Democrático Alternativo. Había como una especie de ambigüedad sobre si renunciaba o no renunciaba. ¿Y la tercera sector, que es la suya? Otro sector donde estoy yo, donde está el de Germán Navas Talero, donde está el senador Robledo, donde está Alexander López, bueno, varios que fijaron posición en que la doctora Clara López debía renunciar a la presidencia del Polo y que la presencia de la doctora Clara López en el gabinete era a título personal y no comprometía para nada, la posición del Polo Democrático Alternativo. Por varias razones. Pues la primera de ellas es porque la máxima autoridad del Polo es el Congreso Nacional. Sí. Y el 4º Congreso, que es el último que se hizo, no se ha hecho el 5º, decidió que el Polo es un partido de oposición al gobierno de Santos y que en consecuencia ni participamos ni colaboramos con ese gobierno. Entonces es imposible ser del Polo y del gobierno simultáneamente. Eso no casa con una decisión que es del 4º Congreso, que no es una decisión ni del Comité Ejecutivo ni de la Junta Nacional, sino del 4º Congreso. 4º Congreso del Polo Democrático Alternativo. Que es el que trazó la línea que tenemos que estar aplicando hoy. Que es la máxima autoridad. Que es la máxima autoridad. Es la que nombró a la presidenta, al secretario, ¿cierto? ¿Y eso quedan estatutos? Eso es obligación de obligatorio cumplimiento para los afiliados al Polo. Es una ley. De alguna manera, entonces... Es una resolución del Congreso. Pero se convierte de alguna manera... Los estatutos también son ley en este país. Sí, también, claro, ¿cierto? Son claro. O sea que, de alguna manera, la doctora Clara, al tomar esta decisión, sin renunciar al Polo Democrático Alternativo, está violando la ley. Bueno, por lo menos al partido. Sí, por lo menos a la dirección del partido. Ya. Por lo menos a la dirección del partido ha debido renunciar como efectivamente renunció. Sí. Porque finalmente la decisión última era la de renunciar. La discusión era si debía renunciar o no. Sí. Y tuvo que renunciar porque es que eso es lo que dice el 4º Congreso y eso contraviene la decisión del 4º Congreso. Renunció. Cuando termine la misión en el gobierno, el Polo también tendrá autonomía si la vuelve a recibir o no en su dirección. Sí. Eso es una decisión de la dirección. Pero hoy debía renunciar. Eso no tenía discusión y lo hizo. Pero lo segundo, Roger, si me permite, es que es de muy mal gusto y es una especie de atraco que el presidente Santos esté sapoteando, esté sonsacando, como decimos en Antioquia, sonsacándole los dirigentes a partidos que están en oposición a su gobierno. Es el caso del Partido Verde. Sí. En el Partido Verde también hay mucha molestia, una molestia en sus dirigentes porque a uno de los fundadores y de los principales dirigentes de ese partido le dieron un ministerio. Sí. Y cuando uno entra a un ministerio, entra a ser un subalterno del presidente. Pero entonces uno entiende lo siguiente, Jorge Gómez Gallego, diputado de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo, que lo que piensan los que están de acuerdo con que ella haya aceptado tranquilamente el ministerio es que es muy importante que con
el conocimiento, la experticia, la ideología, la forma de pensar, las políticas, los principios de ustedes, los miembros de un partido político que es de izquierda democrática, que estar adentro permite tomar decisiones ejecutivas reales que no se logran en la oposición, porque la oposición alguna vez, de alguna manera, y esa es la verdad en este país, a lo que se opone y todo lo que piden se vuelve cantos a la bandera. Y hago el paréntesis, estuvo invitado uno de los sectores que apoyaba esta posición. Lamentablemente no pudieron venir, pero por lo menos hablo yo por ellos. ¿Usted qué piensa de eso? Eso sería posible donde los ministerios fueran unas islas, donde los ministerios tuvieran vuelo propio y el que llegara a ser ministro llevara su agenda propia de gobierno. Sí. Pero este es un gobierno que tiene la agenda definida y la ruta definida para cada uno de los ministerios. Yo lo pongo en otros términos. Aceptarle un ministerio a Santos desde el Polo Democrático Alternativo sería exactamente lo mismo que el presidente de Coca-Cola le preste una asesoría a Pepsi-Cola y de Coca-Cola no lo echen. ¿Cierto? Que lo tienen que echar. Bueno, ese ejemplo está bastante claro. Pero antes de irnos a comerciales, yo le pido una respuesta corta a lo siguiente. Y el propósito, que eso fue lo que dijo el presidente Santos, de fortalecer en la recta final el proceso de paz y del posconflicto, precisamente con partidos que lo apoyaron en ese propósito, Polo Democrático en cabeza de Claro López y la Alianza Verde. Entonces, ahí de pronto hay cierta coherencia, ¿o no? Esa es una carnada. Esa es la carnada, porque realmente, si uno se pone serio en esto, la política de paz la define el presidente de la República. Sí. Y tiene unos órganos especializados en eso. Es decir, tiene una alta consejería para la paz, que es el señor Jaramillo. Tiene un equipo de negociadores encabezado por Humberto de la Calle. Ha nombrado un nuevo equipo de negociadores para abrir el proceso con el ELN. Tiene un órgano especializado en reinserción. Tiene un órgano especializado en garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Y esta semana estuvo en La Habana el director de la UNP mirando a ver cómo es que le van a dar la seguridad a los de las FARC. Hay una serie de órganos que van a resolver el problema de cómo van a reinsertar a los guerrilleros. Entonces, la presencia del Polo en el Ministerio de Trabajo resuelve las cosas que hay que resolver en el posconflicto. Desde luego que no, no resuelve, porque la agenda, repito, es que esto no se nos puede perder de vista. La agenda de ese ministerio la pone es una persona que se llama Juan Manuel Santos, presidente y de la su República. Círculo cercano que toma decisiones. Jorge Gómez Gallego, nuestro invitado, diputado de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo. Vamos a unos mensajes. Ojo a la frase que voy a presentarle en este instante para que la analicemos después de que regresemos. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Conoce el proyecto Molinos del Sol en Bello, para ti que buscas un espacio para tu familia, un lugar sano para vivir, con piscinas, con juego, con muro de escalar. 452 05 80. Sigamos en sinergia informativa con la frase de Winston Churchill. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Jorge. Lo que pasa es que los políticos, cuando están pensando en las próximas elecciones, le hacen creer a la gente que están pensando en las próximas generaciones. Y yo creo que esta frase le cae como anillo al dedo a nuestra expresidenta del Polo, la doctora Clara López, porque no hay otra explicación de que esté recibiendo ese cargo en el ministerio, sino que esté pensando en las próximas elecciones. Yo no le veo otra cosa. Ahora, el Polo, cuando piensa en las próximas elecciones, también piensa en las próximas generaciones, porque el Polo tiene una propuesta de cambio del modelo económico y del modelo de sociedad que estoy seguro va a incidir, si logramos que esa propuesta triunfe en Colombia, va a lograr impactar a las próximas generaciones. ¿Qué se necesita para que triunfe esa propuesta de izquierda democrática? Se necesita una gran convergencia nacional y que no confundamos a la gente. El deber de los dirigentes polistas es no engañar a la gente, pero además el otro deber es procurar que otros políticos no los engañen y hacer una política tan amplia, flexible,
de la que solamente queden excluidos Juan Manuel Santos y la minoría que malgobierna Colombia. Sí. O sea, si nosotros trazamos una política que está en el ideario de unidad, que poco lo conoce la gente, que es nuestro programa estratégico, un proyecto que el que lo lea entenderá que ahí caben el 95% de los colombianos. Ahí los únicos que no caben son los que son comisionistas de las multinacionales, los grandes monopolios financieros, las grandes multinacionales mineras, esos no caben en el proyecto del Y a Polo. propósito, usted mencionaba ahorita fuera de cámaras la preocupación porque el secretario general que ha nombrado Juan Manuel Santos es una persona que tiene intereses precisamente en el sector privado y que eso podría afectar los intereses generales del país. Y no en cualquier sector privado, Roger. El doctor Luis Guillermo Vélez era, hasta antes de ser nombrado secretario general de la presidencia, director ejecutivo de ASIL, que es la Asociación Colombiana de Importadores de Licores, los que representan en Colombia a Diageo y a Pernod Ricard, que son las más grandes multinacionales fabricantes y comercializadoras de licores y que van detrás del monopolio de los licores departamentales. O sea, quitarles el monopolio a los departamentos. Como la fábrica de licores. Como la de fábrica Antioquia, de licores. Que es una de las preocupaciones que existe hoy aquí en el gobierno departamental, teniendo en cuenta que la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, FLA, tiene su monopolio para producir y distribuir el licor, y esas utilidades son del sector público, o sea, de usted y mías, de nosotros. Y entonces, si se le quita el monopolio, empresas privadas entrarán a usufructuar ese monopolio. Y ojo, no cualquier empresa privada, no un pequeño alambique por allá de un señor que hace un vinito artesanal en alguna parte, no. Diageo y Pernod Ricard, que son los que comercializan los whisky, los tequilas, los vodkas, los licores de alto grado de alcohol en el mundo. Y entonces no hay esperanza con ese proyecto antimonopolio desde los departamentos como el de Antioquia, no hay esperanza, porque entonces desde el gobierno nacional pues existe sí hay esperanza. Ese caballo de Troya. No, sí hay esperanza desde que los gobernadores se pongan la camiseta de la defensa de sus departamentos y movilicen a la ciudadanía a tumbar ese proyecto de ley, la tumbamos. Ya. Cuando la ciudadanía se moviliza, se hacen cosas maravillosas, Roger. Sí. Recientemente hubo un ejemplo muy bonito. Se conoció que el gobierno había otorgado una licencia de exploración a una petrolera norteamericana que ponía en riesgo esa belleza de reserva natural que es Caño Cristales y la Serranía de la Macarena. Y la ciudadanía se movilizó de una manera masiva y obligó al gobierno a echar para atrás. Eso tiene que pasar también con este proyecto de ley de licores, que los ciudadanos nos movilicemos a defender el monopolio departamental de los licores y a impedir que este negocio se le entregue a estas multinacionales. A propósito de movilización, 1 de mayo, estamos a puertas del Día del Trabajo. ¿Qué hay previsto para esa movilización de los trabajadores del país? Bueno, va a ser una movilización gigantesca porque va a estar alrededor de los 15 puntos del pliego de peticiones que las centrales obreras le presentaron al gobierno nacional, que incluyen no a la reforma pensional, no más privatizaciones, renegociación de los tratados de libre comercio, aumento nuevamente general de salarios, de sueldos y salarios, o sea, 15 puntos de un pliego de peticiones. La movilización va a ser para respaldar esos 15 puntos del pliego de peticiones. Y el polo se va a vincular de una manera muy activa. Vamos a tener un destacamento grande con comparsas, con música, con caricaturas, con pancartas, etcétera. Y vamos a estamos desde hoy, desde esta tarde, estaremos en un seminario departamental del Polo. Van a venir todos nuestros concejales del departamento y los principales dirigentes a participar en un seminario hoy y mañana para participar en la marcha el próximo domingo desde las 8:30 de la mañana, Parque de los Deseos. Jorge Gómez Gallego, diputado de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. No, a ti muchas gracias y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Recuerden que Sinergia Informativa hace parte de la franja informativa de Cosmovisión. A las 8 de la noche, Juan Carlos Sierra estará con los brazos abiertos y con toda la información para que ustedes siempre estén muy bien informados, porque son inteligentes, interesantes y calificados. Y por supuesto, nosotros regresamos el lunes a la 1 de la tarde. Para ti, la vida apenas comienza. Nunca te rindas, vive sin límites, corre tras tus sueños. Siempre habrá tiempo para descansar en un colchón comodísimos. Chao y gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.